Muy buenos días, les saluda el profesor Víctor Lizana Salvatierra, consultor de la Defensoría del Pueblo. En esta oportunidad me dirijo a quienes van a ser jurados en los distintos torneos de debate programados por la Defensoría del Pueblo en el periodo 2019. La calidad de un torneo de debate se mide por la calidad de sus jueces. No basta con ser un profesional calificado. Tiene que también demostrar el juez virtudes humanas que tienen que ver con la puntualidad, la responsabilidad, la justicia y el afán por el trabajo bien hecho. Entonces, lo que vamos a contemplar en cada torneo giran en torno, en primer lugar, al reglamento. Usted, que va a ser juez o jueza, tiene que conocer al detalle cuáles son los considerandos que conlleva el reglamento, lo que está permitido y lo que no está permitido. Por ejemplo, un debate no puede darse si una de las bancadas está incompleta, es decir, no están los 7 integrantes que están o que han sido previamente inscritas en los registros de la Defensoría del Pueblo. También, si se fija una hora determinada para empezar el debate, por ejemplo, el primer debate de la ronda eliminatoria a las 9 en punto, entonces solamente hay 5 minutos de tolerancia para que ambas bancadas estén listas para iniciar el debate. ¿Y qué ocurre si una de las bancadas no está? No llegó por algún causal. El juez debe determinar como ganador a la bancada que sí estuvo con puntualidad. ¿Qué pasa también si en alguna bancada un alumno o alumna utiliza como fuente de consulta un aparato electrónico, que puede ser un celular? Entonces, este aspecto debe de considerarse al final del debate porque el reglamento no permite la manipulación de ningún aparato electrónico durante el desarrollo del debate. Otro aspecto, ¿qué pasa si el profesor asesor, que está ubicado en la parte posterior de la bancada, interactúa con sus alumnos o alumnas? Le susurra algo o le puede alcanzar incluso hasta anotaciones. Entonces, esto también está prohibido por el reglamento y al final, antes de dar por ganador un colegio, hay que considerar este aspecto. Entonces, el conocer el reglamento del debate paso a paso es fundamental para que el juez o la jueza conduzcan como debe de ser el debate. Entonces, si hay un profesor o hay parte del público que interrumpe en ese momento haciendo señas, balbuceando algunas palabras, o aplaudiendo a mitad del discurso, entonces el juez tiene la potestad de interrumpir el debate, llamar la atención a la persona, y si es posible, él puede determinar que esta persona salga del salón, que salga del aula, y una vez hecho esto, reanudar el debate. Entonces, ahora pasemos a otro punto también muy importante que tiene que ver con la evaluación de la ficha. Aquí tenemos la ficha que ustedes van a utilizar y que aborda 10 aspectos. Los 5 primeros con el contenido, con el fondo. El punto número 6 con la forma, con la envoltura del discurso, con la envoltura del contenido, de la propuesta. Y los 4 siguientes tienen que ver con los roles que debe de cumplir cada uno de los debatientes. Entonces, pasemos al primer aspecto que tiene que ver con la pertinencia de la argumentación. Un argumento es pertinente siempre y cuando vaya dirigida al espíritu de la moción, a lo que en ese momento se está discutiendo, a lo que su propuesta quiere y debe de resolver, a la cuestión planteada en el debate.
Si es pertinente, enhorabuena, hay que calificar con 5, que es la puntuación máxima. La puntuación va de 1 al 5 en cada uno de los criterios. O sea que una bancada puede llegar hasta un máximo de 50 puntos. Segundo aspecto de la argumentación, que tiene que ver con la validez. Un argumento es válido cuando las premisas que vaya desarrollando el debatiente tienen coherencia y cuando arriben a la conclusión, esa conclusión sea resultado del análisis de las premisas desarrolladas con anterioridad. Entonces, si hay una coherencia entre premisas y conclusión, diremos pues que hay validez en este argumento. Tercer aspecto de la argumentación tiene que ver con la veracidad. Todo argumento tiene que traer consigo evidencias. Evidencias físicas o también pueden ser evidencias orales. Evidencias físicas, fotografías, cuadros estadísticos, recortes de periódicos. Y evidencias orales que pueden ser vivencias, testimonios propios o también de algún familiar, de algún amigo que hayan tenido una experiencia y que tenga que ver con la cuestión que se está debatiendo. Entonces, ya tenemos los 3 primeros criterios que tienen que ver con la argumentación. Si hay pertinencia, si hay validez y si hay veracidad. Ahora vamos a otros 2 aspectos que tienen que ver con la viabilidad. La propuesta será viable a ojos del jurado si es factible de ejecutar. Por eso decíamos en una anterior capacitación, y dábamos como ejemplo lo de los Juegos Panamericanos que va a organizar pronto Perú. Una propuesta de organizar un evento deportivo de gran magnitud. ¿Es viable? Sí. Se contó con el presupuesto y por lo tanto se han ejecutado todas las obras que se habían planificado hacerlas. Entonces una propuesta también en torno al debate defensorial debe tener ese considerando de viabilidad. Sostenibilidad quiere decir en cuánto tiempo se va a ejecutar esta propuesta. Entonces, analizando lo que va a desarrollar cada bancada, veremos si cumple con ese requisito de sostenibilidad. En cuánto tiempo se va a ejecutar la propuesta y cuál es el alcance en el tiempo histórico de beneficiar al Perú en torno a la solución de ese problema en particular. Y también el quinto aspecto tiene que ver con lo que es el impacto de la propuesta. Aquí tenemos que analizar detalladamente si la propuesta va a beneficiar solamente a los alumnos de primaria y secundaria del turno de mañana, turno de la tarde, turno noche, también va a involucrar a los padres de familia y, ¿por qué no?, a otros actores sociales, si también van a involucrar en su propuesta a instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, o también a ONGs. Es decir, ¿cuál es el impacto que va a tener esta propuesta en su aplicación y su puesta en práctica? Muy bien, esos serían los 5 criterios que tienen que ver con el contenido. Ahora vayamos al 6º punto, que tiene que ver con la forma, la envoltura del discurso, de la propuesta, donde la fuerza argumental del alumno y de la alumna se ponga de manifiesto, donde a través de ese discurso haya de por medio una persuasión, pero una persuasión a través de sus palabras, a través de la interiorización de su propuesta, de sus discursos, y no a través de una lectura. Si vemos que un debatiente, un alumno o una alumna, en sus 3 minutos lee y lee, entonces diremos que es poco persuasivo o persuasiva. Pero en su lugar, si tenemos una alumna o un alumno que se han esforzado en investigar, que han interiorizado el discurso, que han hecho suyo la propuesta y nos los explican, entonces ahí el efecto de la persuasión es otra y por lo tanto como jueces habrá que otorgarles un puntaje que va pues por los 5 puntos. El manejo del tiempo también no dejó, por ejemplo, si tiene 3 minutos y solo utilizó 2, quiere decir que
no ha sido pues una propuesta bien estudiada, bien estructurada, bien dosificada. Y por lo tanto, en ese aspecto no podremos ponerle el puntaje máximo. Ahora continuamos con los siguientes 4 puntos que tienen que ver con el desempeño de roles. El desempeño de roles, el jurado tiene que evaluar de acuerdo a lo que debe de desarrollar cada debatiente. Por ejemplo, el primer orador de cada bancada debe de suscitar el debate. ¿Y cómo lo suscita? Pues haciendo las definiciones con la fuente apropiada, también haciendo una explicación de lo que es el statu quo, es decir, el problema, cómo se ha originado, cuál ha sido la génesis de este problema y por qué en estos momentos el problema se ha agravado en el Perú. Y el tercer paso es anunciar la carga de la prueba, es decir, qué es lo que su bancada va a demostrar con la propuesta que ha traído. Entonces, qué importante es este primer paso que debe dar el primer orador de cada bancada, el de suscitar el debate. Ahora, el segundo y tercer orador de cada bancada son los que desarrollan la propuesta en base a 2 argumentos. 3 minutos cada uno de ellos va a utilizar para pues, desarrollar argumentos que a los ojos del jurado presenten esos 3 criterios que anunciamos en un primer momento, ¿no? Que haya pertinencia, que haya validez y que haya veracidad. Luego va a haber 8 minutos de pausa donde los alumnos en compañía de sus asesores van a preparar la contraargumentación. Pasados esos 8 minutos vienen los oradores 4 y 5, donde ellos cumplen el rol de reafirmar sus argumentos, refutar y hacer una comparación de propuestas. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa si un alumno, el cuarto y quinto orador, solo se limitan a reforzar su argumento, reforzar su propuesta y a refutar, pero no hacen la comparación? Entonces no estarían cumpliendo con su rol. O también, ¿qué pasaría si el cuarto y quinto orador empiezan a argumentar, pero en base a otra propuesta? Entonces esto ya no sería válido, porque el debate se desarrolla en función a lo que el segundo y tercero orador presentaron como propuesta. Entonces el cuarto y quinto orador, repito, tienen 3 funciones, ¿no? Reforzar su propuesta, refutar y hacer la comparación de propuestas. El cuarto orador puede comparar los argumentos desarrollados por sus segundos oradores. El quinto orador puede comparar los argumentos desarrollados por los terceros oradores. Muy bien, ahora pasamos al sexto orador, que es el que hace la incorporación. Y esto es fundamental en el debate que presentamos en el formato defensorial. ¿Por qué? Porque aquí el sexto alumno, en sus 2 minutos, tiene que rescatar algunos puntos de la propuesta contraria, incorporarlas a la suya y en esa incorporación demostrar ahora por qué su propuesta se ha hecho más viable, ha crecido en sostenibilidad y también ha crecido en lo que es el impacto. Entonces, si cumple con este criterio, por lo tanto, pues al sexto orador lo premiaremos con 5 puntos. Y finalmente, tenemos al séptimo orador que hace la conclusión. Muy importante la función de este orador, porque hará una lectura de lo que su bancada propuso desde el primer orador y al final demostrará y debe de demostrar que su bancada cumplió con la carga de la prueba. Es decir, con lo que anunció su primer orador, con lo que iban a demostrar a lo largo del debate, con la propuesta que iban a desarrollar a continuación. Entonces, qué importante el orador de conclusión. Repito, una lectura minuciosa de lo que fue o de lo que presentó su bancada. Explicar cómo demostraron su carga de la prueba y en razón de ello, por qué reiterarle al jurado que su propuesta
tiene estos tres requisitos: viabilidad, sostenibilidad e impacto de la medida. Ahora pasamos a algunas consideraciones generales. Por ejemplo, un aspecto muy importante en la refutación es lo siguiente: hay que tener una gradualidad en importancia. Es decir, como en el debate estamos utilizando el sistema ARE de afirmación, razonamiento y evidencia, por lo tanto, la prioridad en la refutación es la afirmación. Luego el razonamiento lógico, es decir, hay que identificar de repente si hay una incongruencia entre premisas o una incongruencia también entre premisa y conclusión. Entonces, en ese aspecto, nuestra refutación va en segundo término. Y por último, nosotros en la refutación lo que vamos a observar es con respecto a la evidencia. Entonces, repito, los alumnos debatientes en su refutación establecen un orden de prioridad y eso también hay que conocer los jueces. Primero van a refutar la afirmación, en segundo término el razonamiento lógico y en tercer lugar lo que es las evidencias. Y una última pauta de indicación a usted, señor juez, es que no se olvide de tomar nota. A usted se le va a entregar esta ficha donde usted debe de anotar todo lo relativo a la función y a lo que debe de brindar cada orador en su rol correspondiente. Porque al final esta ficha va a ser un respaldo a la decisión que usted tome y sea un respaldo también para cuando le pidan una retroalimentación individual, cuando los alumnos del colegio, sobre todo el que pierde, lo van a abordar y le van a decir: por favor, yo he sido el segundo orador, ¿y qué es lo que me puede recomendar? Entonces, como usted ha tomado nota, entonces la recomendación que le va a dar sí será certera y no caerá en generalidades. Y eso es algo que agradecen los alumnos, los asesores, y no siembra el descontento. Entonces, reitero, qué importante es que usted tome nota de lo que se va a desarrollar en el debate, de lo que cada orador debe de demostrar en su rol respectivo, y de esa manera, al final, cuando usted tenga esos 5 minutos de hacer la retroalimentación, lo haga también de manera general y sustentada a lo que ha observado y lo que ha escuchado. Ahora, la ficha de evaluación hay que entregarla a la persona que la Defensoría del Pueblo va a designar con anticipación. También le pedimos que usted, si por algún motivo se va a retirar del colegio donde se desarrolla el torneo, si va a tener alguna urgencia, que por favor lo comunique, porque de inmediato se va a tener que designar un juez para que cubra el vacío que va a dejar usted. Porque si usted se va sin avisar, entonces va a haber 2 colegios, 2 bancadas que van a demorar en empezar el siguiente debate y por lo tanto, pues, ahora toda la organización como que se va un poquito a desubicar y nos va a ocasionar una demora. Por ejemplo, si en el Callao está previsto terminar 8:30, ante estos imprevistos nos va a tomar media hora más, terminaremos a las 9, 9:30. Son detalles que al final resaltan y por lo tanto no vamos a cumplir con los tiempos previstos. Entonces, también usted, como lo dije en la primera parte, debe mostrar una actitud de compromiso, una actitud de querer dialogar con los participantes, con los asesores, con los alumnos, con el personal de la Defensoría del Pueblo, para de esa manera garantizar que en su actitud, en su persona, tenemos un juez idóneo, un juez que demuestra apertura,
que demuestre humildad, compromiso, orden, responsabilidad, va a facilitar que el torneo pues se desarrolle de la mejor manera y que los alumnos y asesores participantes acepten con tranquilidad el veredicto que usted va a dar. Recuerde, el fallo de usted es inapelable y por lo tanto es una gran responsabilidad determinar qué bancada es la que gana, pero justamente su respaldo es las anotaciones que ha realizado durante la hora del debate y que por lo tanto pues lo van a inclinar hacia una determinada bancada. Entonces, una reiteración final a los jueces es que más que un torneo de debate, este es un torneo de virtudes. Pero un torneo de virtudes donde todos los actores, donde todos los protagonistas, que son sobre todo los alumnos, merecen tener ejemplos de juez y juezas que derrochan virtudes humanas y por lo tanto son ejemplos a seguir. Y esa es la impresión que todos se deben de llevar. Continuando con las recomendaciones finales, les pedimos que ese día estén atentos a cualquier detalle que pueda influir en el veredicto que ustedes van a dar al finalizar cada debate. Por lo tanto, siempre hay que estar atentos no solo a lo que presentan ambas bancadas, sino también a lo que tiene que ver con el público que asiste al debate. Recuerden que ustedes tienen la potestad de detener el debate si ven o notan que hay alguna injerencia, alguna intervención del público que está observando el debate. Incluso le pueden pedir que salgan del salón y recién hecho esto, reanudan el debate. Entonces, también tienen que, antes de empezar el debate, recordarles a los alumnos y alumnas que no pueden manipular ningún aparato electrónico, a los profesores asesores que no pueden interactuar con sus alumnos, no pueden susurrarle algo, no pueden alcanzarle notas. Entonces los alumnos tampoco pueden preguntarle algo al asesor durante el debate. Entonces eso es muy importante. Asimismo, el jurado por ningún motivo pues, puede abandonar el aula del debate, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si no hay un juez que escuchando a los debatientes? Entonces, con justa razón, los asesores van a presentar su queja y van a decir que ha sido un veredicto injusto porque el juez no ha presenciado la totalidad del debate. Entonces, hasta el momento no ha pasado, pero sí es bueno hacer esta recomendación. No se olvide de los tiempos que usted debe de manejar. Por ejemplo, cuando termine el debate y salen de la sala los debatientes y el público asistente y se queda usted, solo tiene 10 minutos para, de acuerdo a las anotaciones que ha tenido usted a lo largo del debate, llenar la ficha donde pues hay 10 criterios y cada criterio va de 1 a 5 puntos y de esa manera usted en esos 10 minutos ya debe tener lista esta ficha con el resultado que usted ha obtenido de acuerdo a sus anotaciones. Ahora, una vez que ya tiene el veredicto, y repito que debe ser en 10 minutos, reingresan los alumnos, las alumnas, los asesores y el público, y usted solo tiene 5 minutos para hacer la retroalimentación, no más, solo 5 minutos, donde usted tiene que resumir lo que escuchó y vio en el debate, resaltando las bondades que presentó cada bancada, haciendo unas recomendaciones generales, no individuales,
Eso sí lo puede hacer en los descansos, no en ese momento, porque no corresponde, demoraría en demasía y eso afectaría el horario establecido para el desarrollo del evento. Entonces, 5 minutos para hacer la retroalimentación, de manera general, y eso sí, resaltando los puntos positivos de cada bancada. Entonces, si son bien llevados estos 15 minutos, pues vamos a tener un torneo donde lo que se ha programado se va a cumplir y por lo tanto pues todos terminaremos con la sensación y con la alegría de haber cumplido con los tiempos y por lo tanto también las delegaciones escolares se van a ir tranquilos, no va a haber padres de familia preocupados porque sus hijos en el colegio les dijeron que iban a regresar a las 8:30, pero ya a las 9:30 y no llegan. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. Seamos puntuales, seamos exactos en el tiempo. Reitero, 10 minutos para llenar la ficha y determinar al ganador del debate y solo 5 minutos para hacer la retroalimentación. Muchas gracias.